Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo difícil que es aprender a manejar el auto después de grande. Ya de grande es muy difícil aprender a manejar un auto, sobre todo si nunca antes uno se subió al auto, ¿verdad? Yo nunca me subí a un auto, siempre me subí al lado del acompañante o atrás, ¿verdad? Me llevaban. Pero bueno, cuestión que también es muy difícil llegar a tener el primer auto. Pero bueno, lo más difícil de todo esto es aprender a manejar el auto. Yo me fui a todas las autoescuelas que había por acá por Buenos Aires. Me fui a Oscar, a Raúl, a Roberto, a Carlos, no sé cuántas autoescuelas que había. Y bueno, hasta que finalmente fui a dar el examen, ¿verdad? Para que me den el registro de conducir. Y bueno, me dieron, pero yo sentía que me discriminaban un poco cuando me daban el registro de conducir, porque me dio el registro de conducir y me dieron una P así en un cartel, viste, pegado, una P grande así de color verde. Y yo le dije al señor, ¿por qué usted me está discriminando? Le digo. Y me dice, no, ¿por qué? ¿Por qué piensa que le estamos discriminando? Y porque me da la P de paraguayo. Le dije, no, pero tú me dices la P de principiante. Me dice, bueno, cuestión que pegué mi P ahí atrás, andaba con mi P ahí, pero era muy difícil. Yo me acuerdo que el primer auto que tuve fue un Renault 9. Y bueno, me costó muchísimo aprender porque encima el volante era duro, ¿viste? No tenía dirección hidráulica para estacionarlo, ¿sabes? Lo que lo dejaba en doble fila por ahí nomás. Y la verdad que casi nunca llegaba a casa porque se me quedaba siempre a 10 cuadras. Me acuerdo que lo dejé una vez, lo más cercano que lo dejé fue a 3 cuadras de acá. Después fui al día siguiente, lo traje empujando hasta que llegué hasta casa con el auto nuevo. Y bueno, lo que me costaba mucho también cuando venía por la avenida. Entonces yo mientras venía en verde venía todo bien, pero si se ponía en rojo, por favor, siempre se me paraba el auto, porque cuando volvía del rojo al verde, yo al poner primera se me quedaba el auto, siempre se me quedaba, y todo lo que pasaba, viste, no saben todo lo que me decían. Pero bueno, un día me acuerdo que paré justamente en el semáforo y puse primera, y justo cuando arranqué ahí empezó a cruzar un señor con una muleta así. Y yo quería tocarle la bocina, no sabía dónde mierda estaba la bocina, y agarré, toqué el coso ese que hace limpia parabrisas. Y toda la gente ahí cagándose de la risa. Por favor, qué difícil que es aprender a manejar de grande, señores.